nos corresponde revisar el libro de Gálatas, capítulo 1. Voy a dividirlo en tres partes como está en la versión 60, del 1 al 5, del 6 al 10 y del 11 al 24. Los primeros 5 versículos, salutación. Dice así: Pablo, apóstol, entre paréntesis, no de los hombres, ni por hombres, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Cierre paréntesis. Pablo enfáticamente deja claro que su apostolado no es de hombres. No pasó por la academia y recibió el título, no. Esto viene por Jesucristo y por Dios Padre. Verso 2. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio, el cual recibió, no fue entregado por los hombres, esto es de Dios. Dios nos muestra a su Hijo Jesucristo como el que tomó nuestro lugar en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Por lo tanto, esto es algo que Dios hizo. Pablo es tomado como enviado, porque apóstol es enviado. Este evangelio que Pablo presenta acá no se gana con nada que el hombre pueda hacer, sino que esto es solamente un don de Dios. ¿Y qué nos presenta este evangelio? Y lo dice acá en el verso 4, mostrando que el Cristo se dio por nuestros pecados, el justo por los injustos. Él fue el que pagó el precio de nuestra culpa. Él fue nuestro Cordero Pascual, nuestra víctima, para librarnos de este presente siglo malo. En Adán todos pecamos, y por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, lo único que el hombre merece es la muerte. Y Dios nos libra de esa muerte con otra muerte, con la muerte de su Hijo Jesucristo. Con eso, ¿cierto?, muestra Dios su gracia, con la cual también nos provoca la paz que tenemos para con el Padre por medio del Hijo. Como dice Romanos 5, verso 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto, como dice Pablo, que la gloria sea para nuestro Dios por los siglos de los siglos. John, ¿tienes un comentario más que agregar? Sí, me estaba fijando en el 4 que dice el presente siglo malo. El presente siglo malo sigue siendo malo, todos los tiempos. No se circunscribe al periodo de Pablo, se extiende a todos los tiempos, hasta la venida de Cristo. No hay siglos buenos ni más o menos, todos son malos, en el sentido de la pecaminosidad del hombre. Y ahí Pablo expresa el Evangelio de una forma magistral, porque dice el cual se dio Cristo a sí mismo, de una manera sustitutiva por los pecadores. Él murió en nuestro lugar para librarnos del presente siglo malo, de la condenación en definitiva, de estar en un presente continuo destituido de la presencia de Dios. Todo esto conforme a la voluntad de Dios y Padre. Mire, Pablo fue instituido apóstol por dos, por Dios el Padre y por Jesucristo. En los foros que participo hay una tendencia judía de que Pablo se autonombró apóstol. Entonces, eso anularía todos estos escritos porque están escritos en primera persona, son autorreferentes. Pero resulta que hay varios testigos que, de manera externa a Pablo, confirman lo que Pablo dice. Por ejemplo, Pedro, en 2 de Pedro 3, dice que Dios le dio sabiduría a nuestro amado hermano Pablo en casi todas sus epístolas. Entonces, Pedro confirma los escritos de Pablo. Lucas mismo, que era el escriba de Pablo y de la historia de la iglesia en el principio, relata las cosas que hizo Pablo cuando se enfrentó a los tribunales, ¿cierto?, en el concilio ante los judíos y presentó defensa de Cristo. Entonces, ¿qué ha anulado ese argumento de que Pablo es autorreferente, que habla de sí mismo? Es increíble como todavía en el siglo XXI, en el año 2026, todavía a algunos les molesta Pablo, incluso más que el Señor Jesucristo. Como dijo una vez el hermano José Herrera, dice que una vez hablando con un judío le mencionó a Pablo y saltó y todo. Y ahí Pablo en el 5 se explaya con glorias a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Eso, hermano. Gracias, John Toledo. Federico, ¿tienes algún comentario? Sí, allá de mi tierra, El Salvador, decimos una frase que dice: para que la cuña apriete tiene que ser del mismo árbol. Le pones cuñas a las cosas de madera y para que cuñe bien tiene que ser del mismo árbol. Y el Señor decidió con Pablo
sacarlo de los mismos engendres de la religión judía. Alguien de su misma raza, judío, escuela de las escuelas más tradicionales judías. Fue algo muy especial tomarlo de esa manera para ratificar y para que influyera realmente su mensaje. Solamente eso, hermano. Gracias. Bien, gracias, Federico. José, ¿tiene algún comentario? Sí, hermano, bueno, el inicio del capítulo empieza claramente mostrando a Pablo de que su elección no es por voluntad propia, sino que fue nuestro Señor el que lo eligió. Tenía que venir de ese lugar para que entendieran los demás lo que venía a enseñarle a los gentiles de donde él nació. Porque, digamos, más adelante aparece que todos estaban consternados, hermano, porque este que nos perseguía antes, dice, ahora está predicándonos. Qué paradoja tan grande. Pero por el 3 y el 4 empieza a dejar claro el Evangelio de nuevo, o sea, dejando base sólida de que la predicación era acerca de nuestro Señor Jesucristo. El siglo malo permanece hasta el día de hoy enemigo de Cristo, porque si no es contra el Evangelio, se van contra la persona. En este caso se fueron contra Pablo, en estos tiempos se van contra nosotros, y ahí habla claramente con respecto a los otros hermanos que estaban juntamente con él, predicando este Evangelio. Lo que siento, hermano, que el apóstol Pablo tenía mucho celo con respecto a la predicación del Evangelio, y su prestancia siempre estaba en estar hablando a su hermano de que no se moviera en lo absoluto de este concepto. Eso, hermano. Gracias, José. Oscar, ¿tiene algún comentario? Sí, en Hechos 9:15 sale la conversión de Pablo, cuando aún era Saulo. Y aquí está acerca de la conversión y de la autoridad de Pablo, cómo el Señor lo constituyó apóstol. Y le dijo el Señor, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Amén. El mismo Señor, como lo relata el mismo Pablo ahí en la misma carta de Gálatas, que fue el que lo constituyó apóstol y el Padre. Eso nomás, hermano Pedro. Bien, gracias, hermano. Y ahora vamos a seguir del verso 6 al 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Pablo se sorprende de que tan pronto, desde que se les predicó, ya estaban encaminándose por otro lado. Muy parecido a los corintios. Recuerden que los corintios, otros hermanos, denuncian lo que estaba pasando en ellos, los cuales recibieron todo. Sin embargo, se empezaron a descaminar. Y aquí también, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y aquí hay una cosa interesante. No es que hayan 3, 4, 5 evangelios más. No, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo se pervierte? Agregándole cosas. Cristo más. La circuncisión, la fiesta, etcétera, etcétera. Cualquier cosa más ya está trastocando la base misma de lo que es el evangelio, y esto va a provocar la maldición para aquel que se va por un camino que no corresponde. ¿Y quiénes eran los que inquietaban? Eran los judíos, los cuales hostigaron al Cristo, hostigaron a los profetas y a los apóstoles. A Pablo, ¿cuántas veces lo quisieron matar? Y si quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8. Más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, estos están bajo la sentencia del anatema. Y Pablo se pone también, si yo o alguien de los nuestros, o incluso un ángel, dijese algo distinto a lo que ya está declarado por Dios por boca de los profetas en su tiempo, los apóstoles y Cristo mismo, sería anatema. Esa es la gravedad de aquel que quiere pervertir el evangelio agregándole obras. Porque el que le agrega está diciendo que lo que Cristo hizo no fue suficiente. Necesitamos hacer algo. No puede ser algo tan simple. Como hablábamos vez pasada, la simplicidad del evangelio. Siempre las personas quieren hacer algo. Nunca tan simple como creer. Bueno, eso es lo que provocan estos algunos cuando pervierten. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez. Vuelvo a repetir para que quede más que claro. Si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces lo repite. Como decimos, no es que haya otro, sino que el que está, lo pervierten. Y aquí vamos a ver que ellos estaban aferrando a algunos artículos de la ley. Y eso es lo que Satanás quiere, distorsionar la verdad del evangelio por medio de las obras.
que pueden verse bonitas, simples, pero cuando usted está haciendo algo, está desmereciendo lo que Cristo hizo. Cristo más, nada. Una frase que apuñala a nuestro hermano José. La preocupación también para nosotros, cuando hablamos, cuidado, seamos fieles a lo que Dios nos entregó por boca de los hombres que Él levantó. Los profetas, los apóstoles y Cristo como piedra angular. Pedro dice lo siguiente con respecto a estos falsos maestros. En segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Ellos están bajo esta sentencia de malditos, anatemas. Y como leíamos en Corintios, Satanás tiene sus ministros que se disfrazan, se transfiguran como apóstoles. Él mismo se transfigura, ¿cierto?, como ángel de luz. Y sus ministros se transfiguran como apóstoles, a los cuales en Corintios le ponían más oído a esos apóstoles, que eran falsos. ¿Por qué? Era más atractivo en su discurso. Y al final del día la retórica no es más que pajamolía. No tiene sustancia en sí misma. Y Pablo, que hablaba con verdad, no lo consideraban, lo encontraban muy tosco, muy brusco, poco académico. Cuidado. John Toledo, un comentario para estos versículos del 6 al 9. Duros, durísimos. Pablo aquí está hablando en términos severos, de una severidad absoluta. Evangelio diferente significa distinto o contrario. Estoy maravillado, estoy asombrado, estoy estupefacto, estoy atónito de que tan luego, tan pronto os hayáis alejado de que os llamó para seguir un evangelio diferente, distinto, opuesto a lo que se les predicó en el principio, el verdadero evangelio. No que haya otro, no existe otro evangelio, no hay un evangelio alternativo, solo hay uno que es puro, incontaminado. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, pervertir, ser licenciosos, hacer lo que cada uno quiera, pensar lo que uno quiera, un evangelio a mi medida. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, se anunciare otro evangelio diferente, distinto, contrario del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabrita anatema viene del hebreo antiguo y derivó al griego como maldito, o también se puede traducir como preparado para la destrucción. Por eso que son palabras duras que está diciendo Pablo aquí. El que predique un evangelio distinto del que fue predicado, sea maldito, está preparado para la destrucción, para ser destruido eternamente. No es una cosa liviana. Ahora, aquí Pablo reconoce que está hablando duramente, en el versículo 10. ¿Por qué hablo así de esta forma tan dura? Y no hablo más suave, más delicado, consintiendo, no. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si quisiera agradar a los hombres, hablaría más suave, no tan fuerte como estoy haciéndolo en los versículos anteriores. Pero si hago eso, si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sáquenme del ministerio de apostolazo. Soy un falso apóstol. Soy un hipócrita. Por eso que hablo duramente para que entiendan de que esta cosa no es un juego. No es para tomarlo a la ligera. Acarrea condenación. Y yo sería un falso ministro de Cristo, si no hablar estas cosas con rudeza, como debe ser, para ponerle un freno, un atajo, para que esta cosa no se desvirtúe, no se pervierta en el tiempo. Eso, hermano Pedro. Bien, gracias, John. Federico. Sí, hermano. Lo que hablábamos en la pasada reunión, el asunto de la verdad, es básicamente la misma idea, ¿verdad? La verdad es única. El evangelio es único. La verdad es la verdad. La verdad solo es una. Y la verdad de Cristo, que Él vino, murió por su pueblo. La verdad de que solo hay un Dios, un creador del universo. La verdad de la doctrina de que Él vino y regresará. Son doctrinas que no pueden ser cambiadas. Son doctrinas que enseñaron de que esto no es una cuestión de obras, es un don dado por Dios. Y es bien interesante cómo se queda perplejo de cómo las personas se contaminan. Es algo muy común en estos 2000 años de los cristianos. El periodo de los apóstoles fue tan especial y hablamos siempre de eso. Miles de personas fueron convertidas, el Espíritu Santo fue depositado en ellas.
Fue algo maravilloso, ¿verdad? Un periodo especial, ¿verdad? Donde se miraban milagros, donde el Espíritu Santo estaba dado a ellos activamente, ¿verdad? Con gran poder, ¿verdad? Cosa que después de que murieron los apóstoles eso terminó. Entonces, cómo Dios manejó la iglesia y cómo manejó sus hijos, es bien interesante. Así como esta se contaminó, la iglesia siguió contaminándose. Lo que me decía un curita, ¿verdad? Es como tener un retrato de tu mamá. Tú la quieres, pero le vas poniendo adornos. Le pones un adornito aquí, le pones un adornito allá. A la foto, pues, de su mamá, ¿verdad? Pero eso es porque tú quieres a tu mamá y la pones ahí. Algo así como la Biblia, que como ellos fueron agregando doctrina del anatema, algo contrario, porque cuando hay una verdad, todo lo demás es contrario. No es que hay otra verdad paralela, no es que nosotros estemos autorizados a agregarle cosas a ese evangelio. Lo que yo piensa, quiera, diga o sienta, o me guste o no me guste, eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es lo que la Biblia nos plantea, fundamento de la fe. Ahora vemos tantas iglesias que le agregan libros, le agregan esto, le agregan... Ya se contaminó todo, se llenó con cosas de obras. No, hay un evangelio que es el que le están dando ahorita. No hay más. Lo están contaminando. Y están creando cosas que van a ir contrarias a ese evangelio. Eso es algo extremadamente serio. Gracias, hermano. Bien, gracias, Federico. José, ¿tienes algún comentario? Sí, la verdad es que el apóstol Pablo era celoso en defender el evangelio. Veo esta parte donde dice que algunos perturban y pervierten el evangelio. Nosotros, como ex-adventistas, vivimos en carne propia eso. ¿Cómo se menospreciaba el evangelio? Con una y otra cosa que se le agregaba. Nunca fue suficiente nuestro Señor Jesucristo. Se hablaba de Cristo, de los milagros que hacía Jesucristo y todo, pero nunca se le tomó en su dimensión como Salvador nuestro en la cruz, como el enviado del Padre en propiciación de nuestros pecados. Si usted habla esta verdad tan grande, es como que uno estuviera hablando en otro idioma. La gente quiere agregarle algo, porque quiere sentirse aportándole algo a la salvación. Algo tenemos que hacer, hermano, algo tenemos que hacer. Sí, pues, hermano, creer verdaderamente de corazón y comportarnos de acuerdo a esa gracia que recibimos, porque fue un regalo lo que nos dio el Señor, la salvación. Y este evangelio, que es el centro de toda la palabra y de la escritura, vemos como el diablo se encarga de opacarlo, de una o de otra forma. Y me recuerdo cuando dice, si alguno o algún ángel del cielo os predicara otro evangelio, y se le viene a la memoria el ángel Morónimo, hermano, que le habló a José Smith y le predicó otro evangelio. De hecho, tienen otro libro, con otra predicación del evangelio. Hace un tiempo atrás me tocó conversar con un testigo de Jehová que me decía, no, la salvación se adquiere mediante un conocimiento. A medida que voy avanzando en el conocimiento de Cristo, tengo esa salvación. Pero resulta que el ladrón en la cruz creyó solamente de que el que estaba ahí era su Salvador y no tuvo tiempo para conocer nada más, sino que supo que él era un pecador y que ese que estaba ahí estaba muriendo por sus pecados. Vemos como el maligno, hermano, trata de una o de otra forma opacar ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz, y recordar a nuestros hermanos de que el tema del Evangelio, desde que se inició la iglesia, no fue algo simple, porque muchos hermanos, bueno, hay que aportarle algo más, tenemos que hacer algo, y durante mucho tiempo el pastor se encargó de irnos cimentando esta palabra. Verdaderamente, hermano, el Evangelio para mí fue un bálsamo, hermano. Cuando yo escuché de parte de mi padre, cuando ya me había ido a Egipto, me dijo de que la salvación era Cristo, más nada más, me decía, y él había pagado nuestros pecados. Y después escucharlo de parte de mi hermano Miguel también, fue realmente una sanidad del alma, hermano. Así como el apóstol Pablo está tan preocupado de que la iglesia no se entere el Evangelio, de que estemos pendientes, de que no venga nada que nos perturbe eso. Nosotros también debemos estar a diario alerta al maligno que siempre va a querer encontrarnos en un momento de debilidad para tratar de hacernos cambiar nuestra forma de pensar y llevarnos a minimizar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y hacerlo prácticamente como algo más nomás, como una parte más de la Escritura, cuando sabemos nosotros que es el tema principal.
hermano. Eso, muchas gracias. Bien, gracias, José. Dentro del mundo religioso, el Cristo queda como una chapita, po, dentro de muchas otras, un nombre nomás. Todas quieren hacer cosas, como que Cristo no es suficiente. Hermano Oscar, ¿tiene algún comentario? Sí, mi hermano, estaba viendo la gravedad que tiene torcer o contaminar el Evangelio, hermanos, es semejante a no amar al Señor Jesucristo, porque la Escritura dice, maldito el que no amare al Señor Jesucristo. Y quitarle valor al Evangelio, hermano, añadiéndole alguna cosa como que está incompleto, como que algo falta, es no amar al Señor Jesucristo. Por algo es maldito el que hablare de otro evangelio, porque no existe otro. Ese es el evangelio puro y santo. No se toca, no se contamina, no se le añade, no se le quita. Es eso. Yo lo comparo con lo que dice en Mateo 12, blasfemar en contra del Espíritu Santo. También es maldición. Es tan grave como eso. Dice en Mateo 12, versos 31 y 32, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es semejante a eso la gravedad que tiene menospreciar el Evangelio. Es maldición, es quedar fuera del reino de los cielos, absolutamente. El apóstol Pablo, en el mismo capítulo 2 del libro de Gálatas que estamos ahora leyendo, en el versículo 21 del capítulo 2 dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, esto, hermanos, de modificar el Evangelio, de tratar de mejorarlo, es desechar la gracia de Dios, es menospreciar a Cristo, como lo dice Isaías, despreciado y desechado entre los hombres. Y eso, hermanos, es maldición, es quedar fuera del reino de los cielos. Eso quería comentar solamente, hermano Pedro. Gracias. Gracias, hermano Oscar. Vamos ahora a tener la lectura final, del 10 en adelante hasta el 24. Dice así, porque ¿persuado yo ahora a hombres o a Dios? Pregunta Pablo. ¿O busco de agradar a hombres? Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Más que claro, un siervo de Dios no va a buscar agradar a los hombres. En la comisión de predicar el Evangelio no va a andar preocupado de si le cae bien o mal al tipo que está delante. Tiene que hablar. Pablo habló con toda firmeza ante príncipes y ante César. Él nos fue adornando la palabra, como aquí. Es anatema aquel que pervierte esta verdad. Y si ustedes se dan cuenta, hoy día están estos que se llaman los administradores. Y cuando uno citaba un texto bíblico, por ejemplo este mismo, anatema, que decía el administrador, cuidado con sus palabras, no sea ofensivo, no haga esto, no diga esto otro. Y uno dice, oye, pero si eso lo dijo Cristo. O sea, está asesorando a Cristo. Hasta ese punto llegan algunos. Entonces, para no ofender, tratan algunos de ser amables en su lenguaje. Los hijos de Dios están para ser obedientes y agradar a Dios y predicar conforme a como Dios dijo que predicásemos. Por lo tanto, cualquiera que sea ministro y quiera congraciar con los hombres, no es un ministro de Dios. Pablo aquí no buscó estar bien con ellos, sino que hablar conforme a la verdad. Y dice, más, os hago saber, hermanos, que el Evangelio, y aquí vuelve a repetir lo que dijo al principio, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombres. No lo recibí, ¿cierto?, en la academia. No me dieron un certificado. Lo que yo hablo no es según hombre. Y argumenta, porque ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ellos ya sabían de Pablo, que perseguí sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Perseguía sobremanera. O sea, Pablo hacía mucho más de lo que hacía cualquier fariseo. Era muy celoso, pero un celo no conforme a ciencia, como dice. Pero dentro del fariseísmo, como él pensaba que estaba en lo correcto, hasta que fue alumbrado, ¿cierto?, por Jesucristo camino a Damasco, él fue muy celoso en la persecución. Dice, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todo de las tradiciones de mis padres. Más, dice, cuando plugo a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Una cosa interesante, de perseguidor de la iglesia a predicador de esta verdad que él perseguía, en ignorancia. Por eso que dice que reputó todo esto como estiércol.
por causa de ser hallado en la justicia de Cristo y no en la propia, porque la propia lo llevaba a la muerte. Aquí no hubo ningún mérito de Pablo. No es que Pablo era un fariseo, que estudió a los pies de Gamaliel y sabía mucho. No. Cristo lo llamó, Dios lo llamó desde antes de la fundación del mundo, lo apartó del vientre de su madre, pero no lo llamó por los méritos que tenía, sino que porque él le plació. Pablo está diciendo, perseguidor de la iglesia, más que todos los otros. Pero Dios lo tenía que en un minuto de su vida, de ser un perseguidor, a ser un predicador de esta verdad. Y eso fue porque Dios quiso, como le pasó a usted, como me pasó a mí. Por eso que Pablo siempre se pone como el primero de los pecadores. Por eso que Pablo se esforzó sobremanera y dio más allá, incluso hasta su propia vida, por causa de hacer esta obra, de este ministerio al cual fue entregado, de predicar esta palabra. Dios tuvo misericordia de él, lo alumbró con el Evangelio, lo sacó de ese camino que lo lleva a la muerte. Entonces Pablo, todo lo que hizo, con un amor sobremanera grande, un amor muy tremendo para con Dios y para con Cristo. El verso 16 dice, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre. Nuevamente, no estuve con personas. Ni fui, dice, a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es un detalle bien interesante. Tuvo 14 años sin estar en contacto con ellos, pero aquí aclara, sí que fue a ver a Pedro. Entonces dice, no fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años de ese momento, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Dice, y en esto os escribo, y aquí delante de Dios no miento. Después fui a las partes de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea que eran en Cristo. Solamente habían oído decir a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios en mí. Miren qué interesante, había un cierto temor en él, pero después a medida que lo fueron escuchando, ¿se recuerdan cuando hablábamos en Romanos? Cómo lo abrazaban, cómo decían, no te vayas, quédate con nosotros. Un amor tremendo y daban gloria a Dios por él, porque era una tremenda obra ver un perseguidor, un destructor de la fe, a después ser un confirmador de la fe. Tremendo milagro que ocurrió con este hombre y que fue testimonio claro y abierto para todos aquellos que fueron sus contemporáneos. Y lo hizo pilar de la fe, nuestro apóstol, nuestro pastor para los gentiles. Voy a dejar a John Toledo con su comentario de estos últimos versículos. Interesantísimos estos versículos, me sirven bastante para demostrar que Pablo no es un autorreferente. Dicen, Pablo jamás vio a Jesús, por lo tanto no conoce la enseñanza de Jesús. Pero aquí él dice que sí, él tuvo contacto directo con Jesucristo cuando le reveló la verdad del Evangelio. 1 Corintios 9, ¿acaso no he visto al Señor Jesucristo? Claro que lo vio, estuvo con él y le enseñó todas estas cosas, la doctrina, totalmente. Algo interesantísimo es que Pablo andaba aparte de los apóstoles predicando. Incluso anduvo 14 años solo. Bueno, eso lo vamos a ver después en el capítulo 2. Y muchos dicen, Pablo tiene una doctrina distinta de la de Jesús y de los demás apóstoles. Pablo inventó una doctrina nueva, pero falsa. Después la vamos a ver. Lo otro, versículo 13, otra vez, una forma dura de hablar, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Fíjense que Pablo no dice aquí en el fariseísmo, dice en el judaísmo. ¿Por qué? Porque si él hubiera escrito aquí, miren, yo cuando era fariseo era así y era así. Ah, pero es que los fariseos eran una secta al interior del judaísmo. Claro, por eso pasan tantas cosas, porque tú eras parte de una secta judía. Entonces Pablo aquí dice que él en el judaísmo perseguía a la iglesia. Sobremanera es una hipérbole, una exageración para demostrar lo tremendo que hacía a la iglesia de Cristo y la asolaba. La palabra asolar significa tratar de aniquilar, hacerla desaparecer de la faz de la tierra. Ese era su odio hacia el camino, como se llamaban al principio, ¿cierto? Los cristianos. Y en el judaísmo, de nuevo, en el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Noten que Pablo dice judaísmo 2 veces. Yo en el judaísmo era así y era así. Para que no se diga que él solamente observaba las tradiciones o las leyes de una secta, el fariseísmo, sino de todo el judaísmo, incluyendo la Torá,
Dice, el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aquí está negando a Gamaliel, un plumazo. No, yo no aprendí nada de ese hombre. Como dice Filipenses 3, lo reputó como basura. Hay algo curioso aquí. Gamaliel es conocido por los historiadores. Hay evidencia histórica de él. Es un personaje real. Por si alguien dice, no, que este hombre inventado no existe. Falso. Incluso hay una lista de alumnos que estudiaron con Gamaliel. Muchos dicen, Pablo no está en esta lista de alumnos de Gamaliel. Pablo no pasó por la cátedra de Gamaliel. Pero dígame una cosa, si usted tuviera un alumno aventajado que después se le opone, lo refuta, le contradice todo lo que está enseñando, ¿usted lo tendría como alumno ilustre o lo borraría de su listado? Yo lo borro. Si yo estoy enseñando algo como un eminente maestro y después otro alumno me contradice con argumentos irrefutables, yo lo voy a expulsar de mi cátedra y lo voy a eliminar del registro de mi alumno. Por eso que Pablo no aparece en el listado de alumnos de Gamaliel, obvio. Los Gálatas sabían quién era Pablo, sabían que era un asolador de la iglesia de Cristo, como dice el versículo 22, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran de Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y este versículo, hermano, es espectacular, porque de ser un opositor acérrimo del cristianismo, feroz, que asolaba a la iglesia, que quería extinguirla, borrarla de los padres de la tierra, de pronto se convirtió en el mejor defensor del cristianismo, un paladín de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué provocó ese cambio tan drástico, tan dramático? El encuentro con Cristo, su Señor. No hay otra explicación. Y esto marca una diferencia enorme, porque no era Pablo un simple fariseo ahí sentado a las bancas, sencillo, ¿no? Él era celoso, dice que incluso aventajaba mucho de su contemporáneo. Era el ejemplo máximo de fariseo. Y de repente, ¡pum!, defensor del cristianismo. Este cambio es fundamental. La conversión de Pablo en Damasco fue el punto de inflexión de toda su vida, de perseguidor a defensor. Así que este capítulo es interesantísimo para defender a Pablo, nuestro amado hermano Pablo. Eso, hermano. Bien, gracias, John. Federico, ¿un comentario? Sí, estoy escuchando y verdaderamente así es. ¿Por qué el Señor decidió elegirlo a él? Eso solo está en su santísima mente. Pero sí sabemos que este hombre era un hombre educado en el Torah, con muchísimos conocimientos teológicos, pero que solo eran eso, como los que tantas religiones y cosas de esas que se hacen doctores y sacan sus grandes títulos en solo doctrinas falsas, en solo enseñanzas de hombres. Pero él conocía la Biblia. Lo único que estaba ciego, ahí está el detalle, era ciego, cuando el Señor le abre los ojos. Y los que creemos firmemente que la conversión es una conversión espiritual, que esta persona de estar muerta vuelve a la vida y puede ver. Y así como el Señor levantó a aquel que estaba muerto por 3 días, ¿verdad? Un ejemplo claro de lo que Él hizo con alguien que está muerto y le habla y se levanta, como el que estaba en la cruz. Él no lo conocía, él nunca había oído del Evangelio, no, ni sabía quién es este. Pero él le dijo, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Él decide eso. Él es el que decide. Porque esa es la situación que hablamos y que les digo yo, ¿quién es el ser humano? Nada. Es él el que le da la importancia a la persona. No soy yo. Es él en su infinita misericordia, en su infinito amor que decidió morir. La realidad es que él siempre ha estado escogiendo a su gente. ¿Por qué lo ha hecho? Solo él sabe eso. Yo no he hecho nada. Eso es lo grandioso del Evangelio. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Cristo. Por eso, entender esta verdad en toda su plenitud, solo puede ser alguien que ha sido abierto sus ojos. ¿Quién va a ser? Él es el que decide en última instancia. Por lo cual yo no tengo nada de que enorgullecerme, porque como dice él, si algo me voy a enorgullecer, es del Señor. Yo no tengo nada, solo pecado, ¿verdad? Solamente, hermano, gracias. Gracias, Federico. José, ¿tienes algún comentario? Bueno, estoy muy de acuerdo con todos los comentarios de nuestro hermano. Muy gratificante ver su celo por defender el Evangelio de Cristo.
Me acordaba del texto cuando Esteban está muriendo, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después dicen que su ropa se la entregaron a un mancebo que estaba ahí, que se llamaba Saulo. Dice. No creo que ese texto haya estado puesto ahí por azar. Yo creo que el Señor pone esas cosas para después, cuando convierta a Pablo, lo bota del caballo y le dice, de una cosa te dar cosas contra el aguijón, y lo tira a tierra a Pablo, y después lo deja ciego, y después lo hace que por misericordia lo reciban algunos hermanos. Él empieza a experimentar la misericordia de nuestro Dios con él, considerándose él un tremendo pecador, como la gracia del Señor está con él. Muchos podríamos pensar de que el Señor se acordó de él en ese momento, pero él dice, me apartó desde el vientre de mi madre. Entonces imagínense, hermano, tuvieron que suceder todas esas cosas, tuvieron que morir muchas personas antes de que él se convirtiera. Uno puede decir, oye, pero fue innecesario todas esas muertes. Pero Dios tiene determinados los tiempos y las cosas las hace conforme como Él quiere. Después hace una reseña de todo lo que Él puede, de todo lo que Él hizo. Y dice de que todo ha sido por misericordia de Dios y fue enseñado por Él. Dice, entonces, uno dice, ¿cómo puede haber sido enseñado? Y se le revela. Pero ahí vemos como nuestro Dios es misericordioso y Él hace las cosas conforme a su voluntad. Bueno, y más adelante muestra cómo Él fue un gran celoso de la palabra de Dios. Ha sido un capítulo muy hermoso, hermano. No sé qué más puedo mostrar, pero la defensa del apóstol Pablo y el celo que él tenía con respecto al Evangelio, debíamos tomarlo como ejemplo nosotros en nuestro diario vivir, como el diablo a diario trata de opacar esta verdad tan grande de la salvación que es por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eso, hermano. Gracias, José. Oscar, ¿un comentario? Sí, hermoso libro nos tocó, de acuerdo a la lectura que llevamos, que nos confirma con mucha firmeza a nosotros en la fe en el Evangelio, pues, hermanos. En vez de dejarnos alguna duda o abrir alguna alternativa de todo lo que hemos aprendido, hermano, nos encierra más en lo mismo que nos ha sido revelado por la Escritura. El apóstol Pablo, como predicador del Evangelio, hermano, es nuestro mayor sustento de la sana doctrina que hemos aprendido. Como dice la Escritura, hermano, a pesar de lo que Pablo fue, perseguidor de la iglesia, como él mismo lo destaca, se confirma la Escritura que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Porque fue tan amado este apóstol Pablo por causa de la predicación del Evangelio, pues, hermano, porque pasa de muerte a vida una persona, pues, hermano, de no tener ninguna esperanza a tener certeza de vida eterna. Y así lo manifestaron en la misma iglesia cuando Pablo, por ejemplo, se despide acá en el capítulo 20 de los Hechos. Voy a leer un poquito, hermano, cuánto amaban a Pablo por causa de la predicación del Evangelio. Capítulo 20 de los Hechos dice: como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles de arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me ha de acontecer. Más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Lo que pasaba ahí en la misma iglesia a los Gálatas, lo que pasó en los Corintios, por ejemplo, también. Por lo tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. La plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesucristo, el cual dijo: más bienaventurada cosa en dar que recibir. Y como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos.
Entonces hubo un gran lloro de todos, y echándose en el cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no habían de ver más su rostro, y le acompañaron al navío. Claramente, hermano, este apóstol fue muy amado, como dice ahí en los Gálatas al final, ¿no es cierto?, que glorificaban a Dios en él, por causa de que, habiendo sido perseguidor de la iglesia, ahora les anunciaba, ¿no es cierto?, el evangelio de salvación, por causa de que el Señor lo había apartado desde el vientre de su madre y se le manifestó en el momento que el Señor estimó, dando también a entender acerca de la predestinación con la cual el Señor determinó quiénes habían de ser salvos y quiénes no habían de ser salvos. Eso es lo que yo quería comentar nada más en este último comentario. Muchas gracias. Bien, gracias, hermano Oscar. Hermano Alex, su comentario. Sí, gracias, hermano. Voy a tratar de resumir todo el capítulo brevemente en estas conclusiones que les dejo a continuación. Lo primero que quiero destacar aquí es que en la salutación el apóstol Pablo se dirige a las iglesias de Galacia, no a la iglesia de Galacia como si fuera una, son varias. Y estas iglesias se ubican en lo que actualmente conocemos como Turquía, Asia Menor. Estas son las iglesias que visitó el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Y dentro de estas iglesias de Galacia están Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque el apóstol Pablo sabe que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, estaba surgiendo esta incredulidad. Y el apóstol Pablo se apresura a tratar de cortar la infección. Por eso esta carta la dirige a las iglesias de Galacia que podrían verse afectadas por este brote de incredulidad. Y debido a la importancia que tiene el tema que va a tratar, tiene que partir afirmando su autoridad. Entonces no nos debe asombrar que Pablo comience su carta afirmando la autoridad, digamos, de su llamado. El tema es sumamente importante, hermano. Aquí lo que está en juego es la comprensión del Evangelio. Lo que va a recordarles en esta amonestación que les dirige, no lo inventó él, sino que le fue dado por Jesucristo y por Dios el Padre. Imagínense. Este es el apoyo, este es el respaldo que tiene para amonestar a esta iglesia, nada menos que a Jesucristo y a Dios el Padre. Así que el apóstol Pablo no es cualquier persona. Es alguien a quien deben oír con suma atención por causa de la naturaleza de su llamado. Y sin más dilación, en el versículo 6 el apóstol Pablo se va pero directamente al grano. El asombro de Pablo. Fíjense ustedes, el asombro de Pablo es lo pronto que se alejaron del Evangelio. Me llama la atención esto porque normalmente uno podría esperar que al predicar el Evangelio, obviamente mucha gente se opone de inmediato, pero hay otra gente que recibe la palabra con gozo. Acuérdense la parábola del sembrador. Pero pasa un tiempo en que las personas normalmente se definen. Pero aquí estas iglesias donde el apóstol Pablo predicó, recibieron la palabra con poder. Y sin embargo, el asombro de Pablo aquí es lo pronto que se alejaron del Evangelio, siendo que el apóstol Pablo mismo fue quien se los predicó. Las aseveraciones que hace aquí respecto al Evangelio son muy importantes. Primero, no hay otro Evangelio, solamente hay un Evangelio. El apóstol Pablo no podía quedarse tranquilo de que hayan oído otro Evangelio. Sí, total, es lo mismo. No es lo mismo, hermanos. Aquí hay una exclusividad. Hay una sola verdad y el resto son mentiras que implican el destino eterno de las personas descaminadas. Así que hay un solo Evangelio. Todo lo demás son perversiones. De ahí la importancia de oír a los apóstoles del Señor y no a cualquier persona que llegue. Y para poner más en contexto la importancia que tiene esto, dice que aquel que sigue otro evangelio está bajo maldición de Dios. Y para que estén seguros esta iglesia de que Pablo tiene la verdad del evangelio, que él también se somete a que lo examinen. Y si detectan que está predicando otro evangelio, también lo pongan bajo esta maldición de Dios. Pablo se atreve a hacer esto justamente porque está ciertísimo de la verdad de su evangelio revelado. Y luego el apóstol Pablo nos da varios argumentos para dejar en claro que su evangelio no lo recibió de personas algunas, sino únicamente por revelación de Jesucristo.
Y esto es importante porque este es el marco de solemnidad que quiere darle para que presten oídos a lo que Él tiene que decirles como amonestación. No es cualquier palabra, es la revelación de Jesucristo. Y el primer argumento que da, versículo 13, dice que Dios los llamó milagrosamente para revelarles su evangelio. O sea, no fue algo que a Pablo se le ocurriera. Todos saben, esto es algo que se podían comprobar porque eran hechos que no ocurrieron mucho tiempo atrás. Todos saben que él estaba muy lejos de la verdad. Así que esto no podría haberlo inventado. Fue Dios quien le salió al encuentro y cambió su vida. Y le reveló algo que jamás estuvo en su corazón. Él no estaba en un ánimo como para ser receptivo a todas estas cosas. No. Dios lo forzó en su soberanía y le implantó la semilla del evangelio por revelación. Así que el agente, la causa del evangelio que predica Pablo es Jesucristo. Milagrosamente se lo reveló. Es el primer argumento. Segundo argumento, luego de que ocurrió este milagro, versículo 16, no tuvo contacto con nadie, ni siquiera con los apóstoles del Señor. Así que no podría haber recibido su evangelio de hombre alguno, por cercano al Señor que hubiera estado. Y este es su argumento, o sea, lo recibió de Jesucristo. Y dice que recién después de 3 años de esta revelación de Jesucristo, recién estuvo ahí 15 días con los apóstoles Pedro y Santiago. Es el tercer argumento. Y el cuarto argumento es de que después de esta visita de 15 días se separó nuevamente en forma total de ellos. Y estuvo 15 años separado. Y luego de 15 años volvió a Jerusalén, pero ahora por una revelación de Dios para exponer en privado y en detalle a los apóstoles cuál era su evangelio. Y esto ya lo vamos a ver en el capítulo siguiente, pero estuvieron perfectamente de acuerdo con él. Le dieron su diestra, ¿no es cierto?, de que Dios lo había mandado a los gentiles a predicar el evangelio, mientras que Pedro y los otros apóstoles a las ovejas de Israel. Este es el argumento para decir de que ni los apóstoles después de 15 años tuvieron reparo en la exposición del evangelio que estaba predicando Pablo. Así que todos estos 4 argumentos lo avalan para que lo escuchen atentamente y estén absolutamente seguros de que Pablo tiene el verdadero evangelio y que les va a comunicar algo que realmente es muy importante para sus vidas. Esta es la introducción. Luego continúa dando algunos argumentos más en el capítulo que sigue, pero esto ya lo dejamos para la próxima reunión. Gracias, hermanos. Bien, hermano, entonces con esto estamos concluyendo